Manuel Felipe, hay que decirle a la gente la verdad. ¿Y dónde está la verdad? No es lo que la gente quiere oír. Fíjate la encuesta de Delfos. La encuesta de Delfos dice, Maracón está sobrada. Y Luis Vicente León dice, sí, ella va encabezando las encuestas y Capriles también. Pero cuando tú le metes lupa a las encuestas, descubre este fenómeno, que es que cuando le preguntan a la gente, ¿usted saldría a pelear por los servicios, agua, gas, gasolina? Bueno, eso da miedo, dice la encuesta. Y usted saldría a luchar por lo político. Bueno, mire, porque la gente sabe, aunque el liderazgo no se lo diga, que esas políticas radicales de sacar a Maduro fracasan. Fracasan y uno ha estado en ellas. Yo las acompañé y tú también. Y todos hemos acompañado y salimos a marchar. Pero después de 23 años no puedes pretender seguir con el mismo cuento y que todo el mundo te siga. Porque es obvio que allá hay un error en la política y que tú no lo puedes tapar diciendo, bueno, María Corina es la menos mala, o Capriles es el menos malo, o este es el menos malo. O la unidad, no, es que la unidad es la solución. No hay unidad porque esa primaria la montaron desde que salió, venía con un sello excluyente. No van los alacranes, los coloracionistas. Y cuando tú reproduces esos argumentos, ¿qué estás haciendo tú? Bueno, no solo estás haciendo imposible la división, porque ¿cómo te vas a unir tú con alguien que todos los días te insulta, te degrada, ni siquiera reconoce que eres persona porque eres un alacrán que es pisado? ¿Cómo te vas a unir? ¿Cómo vas a unir cuando el discurso es exactamente lo que divide la oposición, que es el discurso radical de la abstención, de la salida rápida, de Donald Trump, de eso de cambio Miraflores perpetuo, y otra gente que cree que es la salida del voto? ¿Por qué, si yo defiendo la salida del voto, tú me vas a insultar? Yo no te insulto cuando lo que debería hacer es, mira, coge tu camino y no me llames más, como dice la canción. ¿Por qué se insiste? ¿Por qué este liderazgo insiste en la misma ruta? Y estamos viendo cómo el gobierno actúa de la misma manera de siempre y ellos insisten, ni siquiera frente a la evidencia de Ratti y del otro, ni siquiera allí, chicos, se ponen de acuerdo y se reúnen para tener, mira, vamos a ver qué hacemos, ni siquiera para eso, chicos. Claro, que tú sabes que es un caso curioso, lo hemos comentado también en Kiko, porque bueno, en la política se trazan estrategias, se definen líneas políticas que son sometidas pues a las pruebas lógicas, ¿no? Que es la realidad, pues, los procesos históricos. Si no funcionan, como todo en la vida, tú moderas, las modificas o las cambias. Y eso no quiere decir que simplemente no acertaste en ese momento. No quiere decir que tu propuesta general es falsa o es inconveniente, sino que en ese momento pues no operó en los términos que tú esperabas. Pero esta oposición o este sector de la oposición, porque fíjate que tú decías una cosa que es importante, cuando aquí se produjo ya las cosas, aquellas elecciones del 2018, ¿no? Se habló de un sector y después en la Asamblea Nacional los llamados alacranes, porque en aquel momento los alacranes eran electoralistas, ¿no? Y quienes no creían en las elecciones, sino en la abstención como estrategia, lo cual es una monstruosidad, porque en ninguna parte del mundo el hecho de no votar se ha convertido en una estrategia. Puede ser un hecho coyuntural frente a ciertas circunstancias, pero no una definición de una política. ¿Por qué renunciar a lo que es tu existencia, que es el voto? Y el voto es lo que permite tu crecimiento, poner a prueba tus ideas. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Son las piernas, ¿no?, de una persona justamente las elecciones y en consecuencia el voto. Bueno, pero en aquel momento, quienes dijeron que había que votar, quienes fueron a la asamblea, le dijeron que eran alacranes, ¿no? Ok, una burla, se habló de alacrán. Bueno, pero este sector radical, ¿qué está haciendo? De alguna manera, lo que hicieron los alacranes. Es decir, cuando tú vas a un escenario como este, a unas primarias, bueno, estás creyendo y estás confiando en el voto. Es decir, tú no admites que tu estrategia fue equivocada, es lo que te da a ti credibilidad, sino que tú insistes, cambiaste de estrategia sin decirlo, pero entonces te convertiste en alacrán. Y entonces tú sigues hablando de los alacranes. Entonces eso te revela primero que es una falta de seriedad, ¿no? Una falta de rigor para el manejo político. Y yo creo que esa es una de las debilidades de este sector de la oposición, porque siempre hay que advertir que no hay una oposición en su conjunto. Puede haber, como ha habido en Venezuela, un gran malestar colectivo, un rechazo social, digamos, frente a las políticas del gobierno que no son ahora, sino que también son las políticas que comenzaron con el gobierno de Chávez
y que tuvieron su expresión más importante, y hay que recordarlo siempre, a comienzo del siglo, ¿no? En los años 2001, 2002, 2003, bueno, el 2002, esa protesta hizo salir a Chávez del poder, ¿no? En aquel momento. Pero bueno, en aquel momento. Ahora, no se recuerda que los procesos históricos tienen estas etapas. Y entonces se trata de repetir aquello, que por cierto hay una cosa importante a destacar, Kiko, que aquella protesta no fue buscando un candidato, vamos a ir, no, fue por una razón social, porque se intuía, o la gente sospechaba con razón, ¿no? Que bueno, que venía un proceso que iba a afectar lo que era tu tradición democrática, lo que eran tus instituciones, tus valores, como en efecto ocurrió. Y eso provocó que el país, no las estructuras partidistas que eran muy débiles en aquel momento, que no existían, y ahora existen, pero muy debilitadas también, fue lo que permitió que saliera la gente de la calle en aquellas protestas masivas. Entonces, bueno, una de las debilidades es entonces no entender que, como en todo proceso y en todo país y en toda operación política, hay varias versiones. Y en Venezuela hay dos, o ha habido dos oposiciones, una más radical y otra que ha enfrentado los problemas con mayor serenidad, pero con una debilidad, que no ha tenido el valor, ¿no?, ni ha asumido la responsabilidad de enfrentar lo que tiene que hacerse siempre a ese sector radical. Y en consecuencia no está de acuerdo con los radicales, pero en el fondo sí está, porque no ha tenido la entereza, ni ha asumido la responsabilidad de enfrentarlo, cosa que en el pasado en Venezuela siempre existió. Cuando comenzó la dictadura de Pérez Jiménez, comenzaba la dictadura, bueno, todos los partidos estaban contra la dictadura, nadie podía decir. Bueno, Acción Democrática, por razones obvias, declaró la abstención. Y el Partido Comunista, mitad, ¿no? Bueno, y otros, en el caso de URD y COPEI, fueron a esa elección. Allí hubo dos posiciones, pero nunca hubo un enfrentamiento como para decir que los urredistas que iban atacaban a los adecos. No, vale. Y es más, tanto fue esa política exitosa que esos adecos que habían llamado la abstención fueron los que terminaron dándole el voto a URD para que ganara las elecciones del año 52. Entonces, bueno, ese es el juego político. Hay dos visiones, pero un objetivo común. Aquí no. Aquí se estableció que, bueno, la política es esa y solamente la visión más radical, que en Venezuela, como tú decías, y en este caso, es uno de los factores que ha contribuido a que el gobierno se fortalezca en unos casos y que el gobierno pueda afrontar esas dificultades sin mayores riesgos para su estabilidad. Ahora fíjate, Manuel Felipe, viendo la encuesta de Delfos, esto que te señalaba, aparece un miedo, la gente tiene un miedo. Y una cosa rara, la gente empieza a decirle a María Corina, porque ella agarra a los radicales, y algo más, hay que reconocerlo. Frente a ese miedo, María Corina significa valentía, fuerza, coraje, eso es lo que ella dice. Y la gente dice, sí, es verdad, ella se atreve. Porque los demás o son alacranes, corazonistas o calladitos, porque no hay nada más calladito que el G4. Eso nunca explican nada. Entonces ella es la única que sale a dar la cara frente al tema de la economía. Ahí la encuesta de Delfos publica los números de julio del año pasado. Y el año pasado estaba ganando Guaidó. Cambió todo. En diciembre había un cuadro distinto. Estaba Manuel Rosales de primero, pero ya a medida que se fue moviendo, ya en los 3 primeros meses, con la caída de la economía, la gente empezó a molestarse. Y empieza a variar hacia el Conde y hacia María Corina. Y a medida que la economía es más fuerte, que la crisis es más angustiosa, bueno, la gente se va poniendo brava. Y entonces ocurre un fenómeno raro. Dale, María Corina, pelea tú, anda, que yo te veo desde lejos. Porque la gente al final sigue diciendo en la misma encuesta, no quiero conflicto, no quiero ir a la calle porque además cada vez que voy pierdo, me maltratan, hay muertos, hay perseguidos, hay presos. Entonces, pero dale tú, María Corina, dale tú, porque tú eres más valiente que estos tipos, que son unos calladitos, que son insinceros, por lo menos tú eres coherente.